Buenos días a todos. La paz del Señor sea con todos los que el Señor ha escogido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir algo que doy muchas gracias al Señor Jesús por haberlo entendido, por haberme concedido recibirlo para de la misma manera transmitirlo, y por su gracia y su misericordia seamos todos edificados con esta verdad. En Isaías capítulo 1, verso 9, dice así: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. En esta palabra el Señor comenzó a desglosar esta enseñanza para bendecirnos de una manera abundante, y doy gracias a ti, Señor Jesús, en medio de este video, porque solamente tú eres el autor y el consumador de la fe que nosotros tenemos, Señor. Gracias, Padre. Un resto pequeño. A ese resto fue que el Señor me llevó a buscar qué significaba ese resto. Y hay dos palabras hebreas. Una es la 8300, Sarid, y otra la 7611, Sharid, Sharit, que significa remanente, resto, con vida, survivor, sobreviviente, escaparse, de la raíz zarad, deslizarse hacia afuera. En el griego esa misma palabra es hipoleima, que significa preservado. También significa permanecer, escapar, huir. Y es de ese remanente que el Señor me concedió aprender un poquito más hoy por su gracia, y por esto lo comparto. Es un resto, lo que queda, un grupo, un remanente, un sobrante. Y dice que si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado un sobrante, un pequeño resto, hubiésemos venido a ser nosotros como Sodoma o semejantes a Gomorra. Sodoma lo traduje, es de la raíz Shedom, significa quemar o quemado, y Gomorra de la raíz Amorá, que significa montón o acumulación. Esto da a entender que en Sodoma y en Gomorra se quemó, se destruyó el montón, la gran acumulación de perversión, de maldad, de iniquidad, de pecado, de lo cual no quedó nada. Pero el Señor se ha placido en cada época, desde que creó la tierra y los cielos, se ha placido guardarse para Él un remanente. En Jeremías 31:2 dice: así ha dicho el Señor, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Ahí escapó Sharid, de salir con vida, de escaparse, de huir. Qué curioso que también hay un significado para esa palabra, que es perforar. Y no sé, me ponía a pensar que el Señor fue perforado, fue atravesado, y a través de esas perforaciones, del significado de esa obra que Él hizo en su carne misma, hemos sido nosotros sacados afuera de Sodoma, de Gomorra, espiritualmente, aun cuando aún estemos aquí en la tierra, la cual es Sodoma, Gomorra y Egipto. En Joel 2:32 dice el Señor: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Dice en la palabra del Señor, no lo tengo escrito acá, en otro lugar, el Señor conoce a los suyos, y ese es su sello, que Él conoce a los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Ese será el que será salvo, el que es conocido por Dios y se aparta voluntariamente de la iniquidad. En resumen, un remanente, un grupo pequeño, es un grupo que permanece fiel a Dios cuando la mayoría se aparta. Es la parte que queda, es la parte preservada por Dios para continuar su propósito. Como decía, en todo tiempo Dios se guarda un remanente. Vamos a ver unos versos adicionales de su palabra santa para poder comprender algo más acerca de quiénes somos nosotros por su misericordia. Génesis 45:7. Aquí habla de José, después de que es ascendido de una manera dramática y poderosa como gobernante de todo Egipto, y se presentan sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, lo habían lanzado a un hueco, habían mentido a sus padres, trayéndole una túnica untada de sangre de un animal, por odio, por envidia. Génesis 45:7. Y Dios me envió delante de ustedes, le decía José a esos hombres. Estoy temblando porque está haciendo mucho frío. Si ven temblar mucho el teléfono. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad. Ahí está la palabra, sharit, remanente, resto con vida, sobrevivientes, posteridad sobre la tierra, y darles vida por medio de gran liberación. Esta es una hermosura porque José es un tipo del Señor Jesús. José, al ver la vida de José, es ver la vida del Señor Jesús, y él me acordaba que decía que en el libro de Juan, capítulo 1, en algún lugar dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es ver a José, el rechazo, experimentó el rechazo, experimentó la sangre, experimentó la humillación, experimentó tantas cosas y fue elevado hasta una posición en la cual vino a ser rey sobre ellos. Y eso es lo que es el Señor Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Primera de Reyes 19:18, después de que Elías se esconde en una cueva, temeroso por su vida, creyendo que era el último hombre que servía al Señor, ignorando los planes del Altísimo y el conocimiento de Dios, aún él, cuánto más nosotros, hermanos. Yo haré que queden, dice el Señor, en Israel 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, el Señor, aparte de Elías, tenía 7,000 que no se habían doblegado ante el sistema de Baal, al servicio del pecado, de la complacencia de la carne, del deleite de la impiedad, de la perversión. No se doblaron ante Baal, ese sistema del mundo, cuyas bocas no lo besaron. Y qué curioso que habla de bocas besando a Baal. Y yo me acordaba que el Señor Jesús fue besado en la mejilla por Judas. Y Judas se perdió, dice la Escritura. Y luego dice en su palabra que nosotros debemos besarnos con ósculo santo. O sea, es como el Señor nos muestra su santidad y la gran iniquidad
a través de un sencillo beso. El significado de un acto tan sencillo como dar un beso a alguien. Y creo que el rendir la boca al servicio de Baal no es otra cosa que preservar sus labios para la maldad, apartar sus labios para la maldad, para hacer lo malo, no solamente a través de un beso, sino a través de lo que se habla. Cuanto más un beso puede significar a través de lo que se habla vida. Un ósculo santo, pero bueno, esto es para otro día, otro tema que el Señor nos conceda más adelante hablar de esto, si Él lo permite. Primera de Reyes 19:31 dice: porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Curiosamente, leí que Isaías 37:32 dice lo mismo. O sea, esto quiere decir que Isaías hablaba lo que hablaban anteriormente los anteriores profetas. Segunda de Reyes no lo escribió Isaías. Es probable que Isaías estuviese hablando lo que habló Samuel. La verdad no sé quién escribió el libro de Reyes, pero yo creo que fue Samuel. Amós 5:15: aborrezcan el mal y amen el bien, y establezcan la justicia en juicio. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Acordémonos de José. José tuvo 2 hijos, uno que se llamaba Efraín y uno Manasés, con una egipcia. Ya en cierta forma venimos nosotros, los que somos llamados gentiles, a venir de esa raíz. En sí nosotros de raza hebrea no somos por sangre. Y ahí todo ha sido esta tierra una mezcla. Ya no hay nadie que pueda decir yo soy directo de la raza tal o de tal otra cual. Todo está mezclado, todo. Las prendas, las comidas, los materiales en la ropa, el agua, todo está mezclado en la tierra. No sé si han pensado en eso. Pero aun cuando nosotros no sepamos con claridad, porque me lo he preguntado, de quién venimos, de qué raíz venimos, nosotros, eso no nos debe importar, porque nosotros no nos fijamos de linajes del mundo, sino del que es nacido de arriba. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. De cierto te digo que si no naces de arriba, no verás el reino de los cielos. Que si no naces de arriba, de agua y de espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Entonces nuestro linaje no es de la tierra, nuestro linaje es del que descendió, de Jesucristo. Él es la raíz de la cual venimos y por quien somos ahora llamados el remanente. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Y ese remanente, según Amós 5:15, está llamado a aborrecer el mal, a odiar algo, lo que Dios odia, el mal, y a amar el bien y establecer la justicia en juicio. Establecer la justicia en juicio lo entiendo como que siempre que se establezca un juicio, que se levante una palabra en contra de alguna situación o para ejecutar juicio en alguna situación, tiene que presentarse primeramente la justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? Y eso necesita sabiduría, así como Salomón estableció la justicia en juicio y le trajeron el niño de 2 rameras, de 2 prostitutas, un niño, y las 2 reclamaban que el niño era suyo, y la justicia la estableció en ese momento cuando escuchó lo que salió de la boca de las 2 mujeres, y allí la sabiduría de Dios dio gala y se lució delante de todos, cuando todos con la boca abierta quedaron: ¿cómo es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es nada externo, sino la justicia de Dios es del corazón. Y la mujer, quien era madre del niño, prefirió entregárselo a la otra mujer antes de que lo mataran. Y la otra, por el contrario, dijo: mátanlo, pártanlo, ni para él, ni para ella, ni para mí. Y allí se estableció la justicia. Lo justo era que la mujer que prefirió
renunciar a su hijo con tal de que viviera, esa era la madre. Esto es impresionante, que el Señor nos conceda a todos los que lo estamos buscando por su misericordia, el recibir esa sabiduría para poder ejecutar juicio con sabiduría en todo tiempo, en todo momento, y hacer lo correcto delante de sus ojos. Este verso es precioso. Sofonías 3:13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Oído, hermanos, el remanente, el resto, lo que escapó, lo que sobrevivió, lo que huyó, lo que preservó el Señor, lo que se guardó para sí, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Ahí era lo que estábamos hablando de Judas. Fue y besó al Señor, pero sus labios estaban entregados a Baal, a la mentira, al engaño, al negocio por debajo de la mesa, a la avaricia, a lo que fuera con tal de asegurarse un bienestar en esta tierra, sin saber a quién estaba besando. ¡Wow! No hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Otra palabra que me acuerda el Señor es que el Señor habla de Natanael, de Bartolomé. Dice, ciertamente este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, ese es el carácter del remanente, gente en la que no hay doblez, no hay lengua bífida. Me acuerdo de las serpientes. Si tú te das cuenta, la serpiente tiene una lengua que se abre en dos. Y si sea, la lengua del hombre no sisea, no se abre en dos, es una única arma, un instrumento que debe funcionar para el servicio de Dios, que el Señor es capaz de domar. El hombre no, pero Dios sí. Para que nosotros hablemos siempre la verdad y no haya engaño en nuestra lengua. Dice la palabra, Sofonías 3:13, segunda parte, porque ellos serán apacentados. Traduje esa palabra preciosa, alimentados, como quien le da de comer a sus animales. Y dormirán, dice, y no habrá quien los atemorice. Y traduje la palabra al hebreo. La palabra dormirán dice como cuando un animal se acuesta sobre un pastizal con las cuatro patas dobladas. O sea, cuando un animal descansa, está confiado, está tranquilo y no tiene miedo. Ese es el carácter del remanente, hermanos. Qué precioso. En Miqueas 7:18 dice la palabra del Señor así: ¿qué Dios hay como tú, que carga con el pecado? Me di cuenta que casi todas las traducciones dicen que perdona el pecado. Pero hay una traducción, la Biblia textual afirma que el verbo nasá ahí es cargar, echarse sobre sí. Y ya nosotros entendiendo quién es ese Dios del que habla Miqueas, sabemos que es congruente completamente. No solamente perdona, sino el perdón es esto. Lo que Él hizo es el perdón. Cargó. ¿Qué Dios hay como tú que carga con el pecado y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? ¿De quién pasa por alto? ¿De quién? De su remanente, de aquellos que entendieron y se apartaron, se preservaron para Él. Pero no como el que huye. Cuando yo leía la palabra sobreviviente, yo pensaba, es una persona después de una destrucción terrible, es lo que queda, lo que sobra, lo que a duras penas se salvó. Pero el Señor me enseñó algo muy hermoso a través de estas palabras. También en Romanos hay una palabra, en Romanos 9:27, que cita a Isaías 10:22. Dice, porque si tu pueblo, Israel, fuera como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo.
siempre habla de un remanente, de un pequeño resto. Y en Romanos 11, del 1 al 5, vamos a leerlo. A ver, vamos a leer Romanos 11, del 1 al 5. Gracias, Señor. Esta palabra no la tenía escrita. Romanos 11. Es hermoso poder compartir la palabra de Dios, teniendo nuestra boca en sus dichos, en sus pensamientos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia. Esto es precioso. Este tiempo también, en esta temporada en la que estamos, justo antes del gran juicio de Dios, esta es la temporada en la que nosotros en esta generación también somos remanente, en la que se comprueba todos los días si somos remanente, porque Él conoce a los suyos. Seguí meditando y me vine caminando por la calle y le preguntaba al Señor, ¿qué más es remanente, Señor? El Señor me guió a buscar qué significa remanente en el español. Ni siquiera en nuestro propio idioma entendemos realmente la dimensión. Yo no lo entendía. Del significado de una palabra, remanente. Y la palabra remanente viene del latín remanensis. Aquello que queda, aquello que permanece, que subsiste o que dura. O sea, lo que el Señor me quiso enseñar ahí es que el remanente no se trata de un grupo de personas que se salvaron como si fueran un vil grupo de sobrevivientes, sino el Señor en su poder los guardó, se los preservó. No estamos en una actitud de como quien estira la mano ya muriéndose, no, sino el poder de Dios nos preserva, el poder de Dios nos guarda, el poder de Dios nos esconde, el poder de Dios nos pastorea. Es imposible que nosotros podamos hacer esa obra. Es el poder de Dios manifestándose en su gracia, en su justicia, en su misericordia, en su perdón, en su vigilancia. Dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigilan los centinelas. O sea, esto no es una obra de hombres. El ser remanente de Dios es una obra de Él, por Él y para Él. Y este remanente, nuestra responsabilidad es durar, es permanecer, es quedarnos, aun cuando se vayan, se muevan, aun cuando se recojan los cielos, aun cuando se sacuda la tierra, quedar, permanecer, siendo fieles. Dice que en alguna parte, me acaba de acordar el Señor, que Apocalipsis en una parte dice que el diablo, el dragón, salió con gran furia en algún lugar a perseguir a la simiente de la mujer, o sea, a nosotros, a la simiente, a la semilla, a Jesucristo, o sea, a nosotros, que somos los que guardamos el testimonio del Señor, los que guardamos sus mandamientos y tenemos en nosotros mismos el testimonio de Jesucristo, su Espíritu, que nos hace permanecer aun cuando el mundo esté de cabeza. Y me trajo a esta parte final en donde quería compartir esta última parte. La palabra remanente
La palabra remanente significa lo siguiente, hermanos. Perdón, el significado de la palabra remanente trae también un vocablo adicional que es remanso. O sea, de esa palabra remanente sale la palabra remanso. Y es precioso porque un remanso cambia el entendimiento de remanente, porque remanso es un lugar para detenerse, permanecer, quedarse. Es un lugar, un estado de calma. O sea que el remanente es el grupo que se queda, que confía, que permanece sin importar las cosas que pasan, que no se aparta, que no da la espalda, que no cambia el discurso. Ese es el remanente. El que encontró en Jesucristo un lugar en donde esconderse y doblar sus rodillas como los animales en 4 patas dobladas. Hay momentos de pelear, hay momentos de batallar, pero también el estado de nosotros, aunque estamos en guerra contra el pecado, contra las huestes de maldad en las regiones celestes, también estamos como una oveja, como un animal siendo pastoreado y confiando en su pastor, con las 4 patas dobladas, con su panza contra el pasto, masticando el alimento con el que Él nos provee a diario, siendo apacentados. Eso es la gran enseñanza con la que más fui conmovido en el día de hoy por nuestro Señor Jesús, es que el remanente habita en un lugar de calma y no tiene miedo. Así que todo aquel que se encuentra en temor, en zozobra, en pánico, en insomnio, venga, coma y descanse, porque está siendo apacentado por el Señor. Y el Señor es el mejor pastor que existe. Él no abandona las ovejas. Él ama y siempre está ahí. Los hombres vienen y van, pero Dios viene y se queda. Voy a leer por último el capítulo 15 del libro de Juan. Gracias, Señor Jesús. Ya casi me toca volver a mi trabajo. Pero si Él trabaja, yo trabajo. Y parte de mi trabajo es esta, hacer la voluntad del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanecer es una parte del carácter del remanente. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Precioso Señor Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El remanente no se separa nunca de Dios y siempre da fruto, aún en las temporadas más difíciles, aún en los desiertos, aún en las tormentas, aún en el otoño cuando se caen las hojas, aún sigue dando fruto, aun cuando a veces por fuera se viera como un chamizo como esto que está aquí. El fruto nuestro no es visible solamente a los ojos humanos. El fruto nuestro es visible espiritualmente,
aun cuando tal vez a veces nos veamos así. Nosotros somos el remanente de Dios y somos los que permanecemos por el poder de Dios, en un lugar de calma, en un lugar de descanso, confiando en el poder de Dios que nos sostiene hasta el final para ser salvos por su gracia. La paz, la gracia y la misericordia del Señor Jesús sea con todos ustedes y con sus familias y con este siervo y su familia.